Buenos días, hermanos. Vamos a Génesis capítulo 18. Génesis 18, la inspirada, autoritativa, inerrante palabra de Dios dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, sino también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablaré, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora
que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, vamos a meditar en este capítulo 18 de Génesis. Vemos en este capítulo 18, hermanos, cómo Dios se muestra como el amigo de los pecadores y como el Dios todopoderoso. Después de que el Señor, como vimos en el capítulo anterior, después de que el Señor le ratifica el pacto a Abraham, nos dice aquí el versículo 1 de este capítulo que Abraham ahora se encuentra en el encinar de Mamre. Este lugar, hermanos, era el lugar donde Abraham había determinado habitar. Era el lugar donde Abraham había construido un altar para el Señor. Y es en este lugar, hermanos, donde el Señor vuelve a visitar a su siervo, a Abraham. Leamos nuevamente los versículos del 1 al 3. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham alza sus ojos y ve a 3 varones que estaban enfrente de él. La Reina Valera, hermanos, lo tradujo como si estuvieran al lado, pero el mismo versículo 2 nos da a entender que estaban realmente de frente. Y es cuando él sale de la puerta y los recibe. Y Abraham, hermanos, infiere que esos hombres están cansados del camino, del calor del día, como lo vemos ahí en el versículo 1. Así que Abraham, como ese buen hombre hospedador, hace que preparen alimento abundante para estos hombres, les pide que se recuesten bajo un árbol, que les traigan agua, que les laven los pies. Pero aquí lo interesante, hermanos, es que el Señor vuelve a visitar a Abraham. Ya lo habíamos visto nuevamente en el capítulo 17. Y podemos decir, ¿por qué el Señor vuelve a visitar a Abraham? Y la respuesta, hermanos, es muy sencilla y muy especial. Abraham, hermanos, era considerado por Dios como su amigo. Y eso es lo que vemos en varios pasajes de la Escritura, cómo el Señor llama a Abraham amigo. El Dios santo, el Dios todopoderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, siendo amigo de pecadores. Dicen en 2 de Crónicas 27, no es necesario que lo busquen, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? En Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y Santiago, en el Nuevo Pacto también vemos esto, hermanos. Santiago 2:23
Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así que la respuesta es simple. ¿Por qué el Señor visitaba constantemente a Abraham? Porque era su amigo. Y es lo que nosotros hacemos con nuestras amistades, las frecuentamos, queremos que nos conozcan, queremos conocer nosotros también a nuestros amigos y tener una comunión cercana. Y es lo que el Señor está haciendo con Abraham. Y Dios le recuerda a Abraham, hermanos, que Él es el Todopoderoso y se lo recuerda a través de una situación que se presenta con Sara. Y esa es la intención del Señor, mostrarse a Abraham como Él es, mostrarle su carácter, mostrarle sus atributos. Y ahora iba a mostrarle cómo Él es el Todopoderoso. Miren el versículo 9, Génesis 18, versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. El Señor aquí le empieza a revelar su identidad a Abraham. Hermanos, ¿cómo es que él sabía que Abraham tenía una mujer? ¿Cómo es que sabía que se llamaba Sara si recientemente, en el capítulo 17, se le cambió el nombre de Sarai a Sara? Aquí vemos, hermanos, una cristofanía. Nuevamente vemos al Cristo preencarnado visitando a Abraham como ya lo había hecho en otras ocasiones. Y dice en el versículo 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. El Señor misericordiosamente le reitera la promesa. Pero Sara, hermanos, al escuchar esta reiteración de la promesa, nos dice la Escritura que Sara se ríe. Miren la segunda parte del versículo 10. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y miren algo interesante, hermanos. Aquí Moisés nos dice en el versículo 12 que Sara se rió entre sí. Y el Señor, hermanos, sabía que esa risa de Sara, que quizá nadie más escuchó, porque Sara dice que se rió entre sí, y esa frase es cuando alguien piensa algo y no lo externa, nadie más lo escucha. Pero el Señor Todopoderoso, hermanos, omnisciente, sabía que esa risa había sido por incredulidad. Y por ello le dice a Abraham, versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y esta es una pregunta retórica. La respuesta es claramente no. El Señor le acababa de mostrar a Abraham en Génesis 17 que Él era el Shaddai, ¿recuerdan? Que Él era el Todopoderoso, que Él era el soberano. Él podía traer a vida a un ser por medio de una matriz muerta, como la de Sara. De la misma forma en que el Señor nos dio vida a nosotros, estando muertos espiritualmente, para el Señor no hay nada imposible. Y el Señor le dice a Abraham, segunda parte del versículo 14, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Sara aquí, hermanos, añade pecado a su pecado.
Al pecado de incredulidad añade el pecado de la mentira. Pero vemos aquí, hermanos, que el Señor en su misericordia no le permite quedarse engañada, no permite que Sara se engañe a sí misma, y le dice al final del versículo 15, no es así, sino que te has reído. O sea, la implicación es, te has reído por incredulidad, porque no creíste, porque no crees a mi palabra. Y este pasaje nos recuerda, hermanos, en primera instancia, que para Dios no hay nada imposible, que Él es el Shaddai, que Él es el Dios Todopoderoso. Pero, hermanos, no debemos ver este versículo 14, no debemos verlo como pensando que el Señor es el genio de la lámpara maravillosa. No debemos verlo de esa manera, hermanos. No debemos verlo como si Él estuviera dispuesto a darnos todo lo que queremos, como si Él fuera nuestro sirviente. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios santo, el Dios soberano. Él es el que hace su voluntad y no la nuestra. Hermanos, a veces alguien podría caer en el grave error y en el grave pecado de pensar que Dios le debe algo y de reclamarle a Dios como si, ¿por qué no me das esto, Señor? ¿Por qué me haces pasar por esta situación? ¿Y por qué no me concedes este deseo que tengo en mi corazón? Hermanos, en palabras del apóstol Pablo, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Lo único que merecíamos era el infierno, era la condenación eterna, y Dios nos salvó por gracia. Él no nos debe nada, hermanos, nosotros le debemos todo. Le debemos honra, le debemos alabanza. Y toda nuestra confianza debe estar en Él, sabiendo que Él es santo, que Él es justo. Debemos entender, hermanos, que el Señor nos da lo mejor para nosotros. Y que lo que nos da es conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos santos y buenos y justos y sapientísimos. Pero a veces nos creemos más sabios que el Señor y creemos que nuestra voluntad es la que el Señor debe de contestar. Hermanos, si el Señor nos diera todo lo que le pedimos cuando queremos y a la forma en que nosotros queremos, ya estaríamos apartados de Él. No hay nada imposible para el Señor, hermanos. Él hace todo por cumplir su voluntad, sus propósitos santos y buenos para nuestras vidas, su decreto eterno. Y ahora en la segunda parte de ese capítulo 18, veamos el versículo 16, dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Abraham aquí acompaña al Señor y a los ángeles que iban con él. Y el Señor determina revelarle a Abraham algo que él iba a hacer con Sodoma. Hermanos, las Escrituras nos dicen que el Señor ha revelado a sus profetas todo lo que Él va a hacer. Es lo que dice Amós 3:7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y Abraham, además de ser amigo de Dios, era también profeta de Dios. Y le dice a Abraham que él iba a destruir a esas ciudades, a Sodoma y a Gomorra, por causa de su maldad, por causa de su pecado, por causa de las abominaciones que hacían en esa ciudad. Como dice Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran
manera. Y Abraham, al conocer lo que el Señor iba a hacer con Sodoma, Abraham, con ese corazón transformado por Dios, con ese corazón que ahora ama su palabra, con ese corazón bondadoso, intercede por los justos de Sodoma. Miren el versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Algunos comentaristas dicen, Abraham al escuchar el plan del Señor, lo que el Señor había determinado, Abraham en su mente pensó que iba a caer fuego en toda la ciudad y que todos los moradores de Sodoma y Gomorra iban a morir. Entonces Abraham se preocupa por los justos que estaban ahí y comienza a interceder. Abraham conoce el carácter justo de Dios y le preocupan esos justos, entre ellos, hermanos, su sobrino Lot. Y Abraham entonces le hace 6 preguntas al Señor en orden descendente. En las primeras va de 5 en 5 y después va de 10 en 10. Abraham le habla, hermanos, con humildad, con respeto, y dice en el versículo 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Esto habla de respeto. Aunque soy polvo y ceniza. Versículo 28. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo el Señor: no la destruiré si hallare ahí 45. Luego en el versículo 29, Abraham le baja a 40. Y luego en el versículo 30 le baja a 30. Y luego en el 31 le baja a 20. Y en el 32 le baja a 10. Y en el 33 dice: y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y vemos aquí, hermanos, la paciencia del Señor. No le dice a Abraham como nosotros le diríamos a nuestros hijos: Abraham, ¿qué no entiendes? No seas necio, Abraham, ya te dije que no. Ya te dije que no voy a destruir si hubiera un justo ahí. Y aquí vemos, hermanos, que a veces los impíos, los incrédulos no se dan cuenta de la bendición de estar al lado de los justos. Porque por causa de los justos, hermanos, es que Dios no ha traído juicio a la tierra. Por causa de aquellos que el Señor ha destinado desde el principio para salvación y que han de ser salvos, que han de ser justificados, por causa de ellos es que el Señor Jesucristo no ha venido. Vemos aquí, hermanos, que el Señor justo siempre hace lo justo. Cristo, hermanos, lo vemos aquí en la vida de Abraham. Abraham también es un tipo de Cristo. Cristo es el verdadero profeta. Cristo es el verdadero intercesor. Cristo como profeta nos instruye a través de su palabra, y una de las maneras en que lo hace es a través de la predicación de la palabra. Pero Cristo, hermanos, como ese intercesor, la Escritura nos dice que Él intercede eternamente por nosotros. Pablo le dijo a los romanos: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, presente continuo, intercede por nosotros.
Y hay una pregunta aquí muy importante que todos nos debemos hacer. Niños, jóvenes, personas adultas, esta pregunta es la pregunta más importante que quizá te hagas el día de hoy. ¿Eres amigo de Cristo? ¿Puedes decir que Dios es tu amigo? ¿Y cómo lo puedes saber? El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y estas palabras del Señor Jesucristo te pueden dar respuesta a esa pregunta. Te cambio la pregunta, querido amigo. ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Buscas obedecer su palabra? ¿Te deleitas en obedecer sus mandamientos? Porque dice la Escritura en Romanos 5:10 que somos enemigos de Dios. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Todos nacemos en esa condición, apartados de Dios, somos enemigos de Dios. Dios está contra nosotros. Si tú hoy reconoces que no eres amigo de Dios, amigo, hoy es el día en que tú puedes ser reconocido por Dios como amigo de Dios. Porque Cristo vino y derramó su sangre en esa cruz para reconciliarte con Dios, para que si te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, Él pueda perdonarte y Él pueda reconciliarte con Dios. Y si tú lo haces con sinceridad, Dios podrá llamarte como llamó a Abraham, mi amigo. Así que Cristo es tu única esperanza. No pienses, querido amigo, que por ser un simpatizante del cristianismo, un simpatizante de Cristo, no creas que por eso ya eres amigo de Dios. El Señor dijo en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Así que no hay posiciones intermedias. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe para que puedas estar a salvo, para que puedas ser reconciliado con Dios y Dios pueda llamarte amigo. Hermanos, sigamos adorando a aquel que por gracia nos ha reconciliado con Dios y que ahora nos llama amigo. Amén. Sigamos adorando, hermanos.